influencia del mercado con las potencias viejas, Japón, Europa y Alemania, y las nuevas emergentes, China, la India y Brasil. Saben los Estados Unidos que su seguridad nacional hoy depende más que nunca de las fortalezas para recuperar el poder político retado por los desafíos de la crisis, y que en la condición para superarla cuentan más los aliados que tengan poder económico para contribuir en su reactivación que los amigos incondicionales para aplaudir y depender de sus acciones. En ese marco, los Estados Unidos no fueron ajenos a la política de seguridad democrática al apoyar financiera y militarmente el Plan Colombia propuesto por Andrés Pastrana. El plan original tuvo un presupuesto de 7.5 mil millones de dólares, de los cuales un 51% se dedicaría a desarrollo institucional y social, un 32% para combatir el narcotráfico y un 16% para revitalizar social y económicamente, un 0.8% para apoyar los procesos de negociación política con los grupos de gobierno. Pastrana inicialmente solicitó 4.8 mil millones de dólares provenientes de fondos colombianos, 65%, y Bush 2.6 mil millones a la comunidad internacional, 35%. El plan había sido diseñado por y en el marco de los intereses de los Estados Unidos con el objetivo de luchar contra las drogas y defender los derechos humanos en el marco de esa lucha. Para la ejecución del Plan Patriota, capítulo militar del Plan Colombia, el gobierno de Álvaro Uribe contó con la ayuda económica militar del presidente Bush y la promesa de la firma del TLC. En pago, el gobierno de la seguridad democrática abre el país a sus corporaciones transnacionales, permite su presencia militar y de inteligencia y apoya incondicionalmente la invasión realizada por Bush a Irán. Por ese acuerdo, recibe inicialmente la ayuda militar de los Estados Unidos por 469 millones de dólares y mantiene el tope de la presencia extranjera de 400 militares y 400 contratistas en el país, número que aumenta el 9 de octubre de 2004 a 600 y 800, llegando en la actualidad al tope de los 2.000. Esa postura del gobierno norteamericano para el conflicto colombiano entra a ser cuestionada por el gobierno de Obama a raíz de los acontecimientos económicos y políticos que se desprenden de la crisis económica mundial. De ahí que Estados Unidos disminuya en 33 millones de dólares como cumplimiento de los pactos acordados y que dejen de ver que su apoyo futuro entre en cuidados intensivos como está el TLC. De otra parte, se debe tener en cuenta que desde antes del fin de la Guerra Fría, los Estados Unidos empezaban a dejar de manifestar su preocupación por el fantasma del comunismo, pues para entonces el presidente Nixon, 69-74, se acercó a la China comunista concertando acuerdos económicos y financieros, que son precisamente los que han contribuido en el mantenimiento de su poder del dólar. Ahora, se trata de resolver su propia crisis. Esa actitud de distensión se hace más evidente por su pragmatismo de tener mejores socios que amigos o enemigos. De ahí que Obama no esté en las mejores condiciones para patrocinar guerras que no sean las que considere estrictamente necesarias. Le son suficientes los costos de la guerra de Irak y Afganistán que arrastra como herencia de Bush. En ese marco, se puede arreglar la hipótesis según la cual el actual gobierno de los Estados Unidos está interesado en tener relaciones con regímenes políticos y socioeconómicos estables independientes de sus orientaciones ideológicas. Estados y regímenes que le garanticen el concurso de sus negocios, que le ahorren el sostenimiento de conflictos ajenos, le detengan la migración masiva y la exportación de la droga. Por eso no son gratuitas sus declaraciones recientes en la cumbre de Trinidad y Tobago de respeto a la autodeterminación y su apertura hacia Cuba, como el reconocimiento de hecho de los diversos gobiernos latinoamericanos de izquierda y presente, que significa una real inflexión histórica en la política exterior norteamericana. Eso no niega que no sobrevivan y persistan las posiciones e intereses ultraconservadoras anidadas en el poder económico de la industria militar, el minero, energético y financiero norteamericano, proclives a propiciar guerras en cualquier parte del mundo y por cualquier motivo, en alianza con los sectores cipayos más reaccionarios. La situación de violación de los derechos humanos, el mantenimiento del narcotráfico de los cultivos ilícitos, objetivos del Plan Colombia, son muestras para el gobierno de Obama del fracaso del Plan Colombia, que lleva a ponerle peros al financiamiento del plan. Es unida a la distensión hemisférica, hace que el dilatado conflicto colombiano, por sus características, resulte un problema de los colombianos y no precisamente de su incumbencia.
solvencia en las prioridades. Si a lo anterior unimos el hecho de que para la élite pudiente colombiana, que ha contribuido con la impuesta de guerra, las expectativas de su negocio no son nada más halagüeñas para mantener esta maquinaria devoradora de recursos económicos. Estos dos insumos van resultando el mejor ingrediente para obligar al país a pensar en serio y por cuenta propia el proceso de resolución por la vía de negociación del conflicto y por tanto la permanencia de la seguridad democrática y su pretensión de consolidarse como un régimen político. Ante esa situación, el gobierno del presidente Uribe, que persiste en el conflicto, propone mantener con carácter permanente el impuesto a los cacaos en perspectiva de hacerlo extensible a toda la población y busca acercamientos con Europa y con los países lejanos para su financiamiento, pero por lo visto sin mayores resultados. Bajo esta condición externa e interna descrita, la política de seguridad se ve reducida, estrecha y simplista. Reducida porque persiste en desconocer, como lo han hecho las políticas que ya han antecedido, la existencia de condiciones históricas, objetivas, económicas y sociales subyacentes al conflicto colombiano, donde es fundamental la cuestión agraria. Estrecha al creer que la guerra puede resolver esos conflictos, y simplista porque en su puesta en práctica reduce los actores del conflicto a la paz, creyendo que su eliminación es la desaparición del conflicto en un país que recicla como nuevos violencias y actores viejos. Conclusión. La situación no es nada alentadora ni para el mantenimiento de la política de seguridad ni para el grueso de los colombianos. Pues sus fisuras hacen suponer a las guerrillas que se le están dando las condiciones objetivas que validan su lucha, manteniendo este pernicioso conflicto en el cómodo paz, como afirma Richard. Una leve luz de esperanza puede destellar para el inicio de la resolución de esta situación en que se mantiene el país con el polo democrático. Nacido como alternativa al régimen excluyente del anterior Frente Nacional, pero por lo que muestran sus acciones, confirma la sospecha de quienes consideran que el polo, al igual que las guerrillas, forman parte del sistema y por tanto fractaliza sus comportamientos, que lo hace incapaz para proponerse la implementación de otro régimen que el país de los excluidos se merezca. Esa situación lo hace reproducir la patria boba de 1812, en donde, sin haberse tomado el poder como las guerrillas, luchan entre sus débiles facciones por el ejercicio de un poder que no se merece. De ahí la necesidad del polo de su propia revolución cultural, como diría Gramsci. De lo contrario, y si otra cosa no dispone la divina providencia, nos veremos condenados a otros 100 años de pernicioso conflicto bajo el dominio de cualquier otro régimen excluyente, sea o no de seguridad democrática. Muchas gracias.